Pues esta tarde tenemos con nosotros a Marte Gómez, que es la directora del Departamento de Relación con Inversores de Inversa Prime, y tenemos a Enrique Isidro, que es el representante del principal accionista de la compañía, ¿no? La empresa Ibervalles, ¿no? Que nos van a contar cómo han acabado el año 2022 y qué perspectivas hay para el año 2023. Algunos de vosotros me habéis preguntado ¿cómo impacta a Inversa Prime la ley de la vivienda? Pues bueno, pues aquí está Enrique, que os lo puede contar perfectamente. ¿Algún otro me habéis preguntado qué impacto tiene la subida de los tipos de interés? Pues bueno, pues lo mismo os digo. Aquí está Enrique, que puede solucionar y os puede responder a todas las preguntas que podéis tener, ¿no? Y bueno, y sin más dilación, pues bueno, la palabra es tuya, Enrique. Te lo iba a decir en inglés, pero ya me he liado. Bueno. Bueno, Rafael, muchas gracias a ti y a GVC por darme el espacio, vuestra plataforma, para explicarme. Recojo tu testigo. En primer lugar, voy a hablar un poco de mi libro y después abrimos el turno de preguntas y voy a ver si soy capaz de responder todas las dudas que surjan. Bueno, en primer lugar, voy a dedicar un minuto a refrescar Inversa Prime y vivienda inversa. Inversa Prime es una SOCIMI nicho, trabaja el residencial en el ámbito de la tercera edad mediante un contrato principal que es la vivienda inversa. ¿Qué es la vivienda inversa? Es una operación por la cual se adquiere la propiedad del piso y en unidad de acto se firma un contrato vitalicio que tan solo tiene coste de alquiler durante la esperanza de vida del propietario / inquilino. A partir de ese momento se bonifican las rentas. En caso de que se abandone prematuramente por causas voluntarias o no, existe la flexibilidad de que ya no estás pagando la renta. Por lo tanto, a diferencia de la nuda propiedad, no es un elemento rígido que en el origen de la operación ya estás descontando todas las rentas futuras que vayas a tener, sino que es algo bastante más flexible. Bueno, la pirámide poblacional a la que va dirigida son las personas mayores. En España hay 9 millones de más de 65 años y, según se estima la evolución de la pirámide poblacional, se va a convertir en cerca de 14 millones en el 2040, de los cuales, por cultura española, el 90% tiene la vivienda en propiedad y el 85% de los ahorros generados a lo largo de toda su vida están invertidos en esa vivienda que es indisponible, salvo por los elementos de licuación, donde debo decir que tenemos no solo el mejor producto, sino el más transparente y más flexible. Recientemente he realizado un estudio por la Fundación Edad y Vida en colaboración con el Banco de España, donde hemos sacado dos detalles que me han parecido significativos. De todo este colectivo que hemos mencionado, hay un 56% que no quieren de ninguna manera salir de su casa. Es a ese colectivo que quiere vivir en su casa y que necesita o quiere complementos a su jubilación, es a ese colectivo al que nos dirigimos. Los motivos, pues los tres principales motivos es contratación de servicios para ayudarles en casa o para cuidarles, mantener ese nivel de vida que venían teniendo anteriormente y que cuando han pasado a ser pensionistas se ha visto mermada esa calidad de vida, o bien ayudar a algún familiar en proyectos en lo que fuere. El caso es que aquellos ahorros que han realizado durante toda su vida son indisponibles. Siempre estamos pensando en aquella parte de la población que necesita hacer esta operación por enfermedad o por incapacidad, pues realmente es un porcentaje pequeño del total de este nicho de personas que estamos hablando. Igualmente la falta de ingresos. Hay que contemplar esto
como un complemento a tu pensión que te permite acometer aventuras, mejorar calidad de vida o, en definitiva, complementar tu pensión. Dicho esto, pasamos ya a lo que hemos realizado en el 2022, segundo año de nuestro plan estratégico, donde hemos seguido un ritmo de inversión fuerte en línea con el realizado en el ejercicio anterior, manteniendo un parámetro de inversión exigiendo un 6% de TIR mínima a cada operación. Debo decir que a lo largo del 2022, a nivel interno hemos modificado nuestra política de inversión, siendo más exigentes en esta TIR mínima. Bien es cierto que en el plan estratégico habíamos puesto un 6 y mantengo el 6. Actualmente todas las operaciones se están haciendo por encima sensiblemente. Queríamos expandirnos por la península ibérica. Ya tenemos cierta diversificación con Barcelona. Hemos puesto un pie en País Vasco, Valencia, Málaga, Sevilla y Asturias. Bueno, y evidentemente nuestro mercado más fuerte sigue siendo Madrid. Seguimos creciendo fuerte en Madrid, pero eso no significa que poco a poco vayamos a alargar los tentáculos a aquellas capitales de provincia donde vemos que es interesante invertir. Con respecto al endeudamiento, teníamos un objetivo del 50% loan to cost, estamos en el 28,7% y debo decir que el único parámetro o KPI del plan estratégico que no se está cumpliendo es por una decisión voluntaria de la Comisión Ejecutiva, que ha decidido no elevar el endeudamiento más allá de lo estrictamente necesario, dadas las oportunidades de inversión y el entorno actual. Entonces estamos en un conservador 28,7%, con capacidad para subirle, pero hoy por hoy estamos cómodos en esos niveles. Una ocupación prácticamente integral. Es importante, y le vamos a dedicar unos minutos después, a hablar de la rotación. Llevamos vendidos o en arras un piso en el 2021, 5 en el 2022, otros 5 o 6, no recuerdo bien, ahora lo veremos, en el 2023 hasta marzo y otros 6 o 7 en arras. Juntando todos ellos, tenemos una TIR media de las operaciones realizadas, incluyendo las arras firmadas, del 11%, que es un 1,66% superior a lo que habíamos estimado en el momento de la inversión o al caso base que nos llevó a realizar la inversión. Es decir, este discurso que siempre hemos hecho de que teníamos una TIR conservadora, pues hoy por hoy, y ya con una masa que empieza a tener algún significado, vemos que en efecto así es y estamos obteniendo TIRs superiores al business plan. A fecha de hoy tenemos 42 pisos liberados. Estos pisos liberados, en primer lugar, y si así lo recomienda la optimización de la rentabilidad, se reforman. Si no, tienen dos posibles destinos. Uno, la rotación, que es nuestro objetivo, o alquilarlo en el mercado libre, que es necesario cuando la antigüedad en el balance es inferior a los 3 años. Entonces lo tenemos que alquilar rentabilizándole hasta que cumpla esos 3 años que nos permite la exención fiscal propia del régimen social. En cuanto a la innovación, pues creo que el punto más importante de nuestra innovación es nuestro modelo de gestión en un negocio 100% granular. Cuando estamos hablando de pisos individuales y dispersos, el modelo de gestión es importantísimo para mantener la competitividad del negocio. Hablando ya de la acción, tenemos un objetivo de alcanzar un incremento medio del NAV a lo largo del periodo del 9%. Un año más hemos estado por encima, estamos en el 9,4% de incremento del NAV. Mientras que el NAV libre, y luego profundizaremos
en la diferencia entre el NAV y el NAV libre. Insisto, el NAV libre ha subido un 9,5%. Veremos también la liquidez. Tenemos 800 accionistas. Para una empresa de nuestro tamaño y en el BME Group es un número considerable, aunque seamos ambiciosos a la hora de buscar nuevos accionistas y de abrir la masa accionarial de la empresa. Somos la primera SOCIMI por liquidez en el BME Group, negociando en la modalidad continua, y eso nos ha permitido mejorar la liquidez y seguir dando pasos en ese largo camino que es conseguir liquidez a valores en el BME Group. Nosotros lo tenemos como objetivo dentro del plan estratégico y para eso estamos trabajando, y estas reuniones es una muestra de eso. La mejor forma de conseguir nuevos accionistas es hablar sobre la empresa, explicar nuestro modelo de negocio y nuestras perspectivas. Y por último, no debemos olvidar el ESG, que siendo importante, considero que lo más importante es que esté alineado con los objetivos de la empresa, y veremos más tarde también que así es. Este es el resumen de los 12 KPIs que sirven para dar explicación de la evolución del plan estratégico. Y bueno, vamos a ver ahora los números y cómo nos ha ido el año 2022. El NAV. El GAP. El Gross Asset Value, hemos alcanzado los 160 millones de euros. Es un 52% superior al año pasado. En línea, ese gap libre, que ha subido un 48% con respecto al 2021. Y acabamos de hablar del NAV, que para mí el crecimiento del NAV, junto con la remuneración del accionista, el dividendo, para mí son los dos parámetros que indican la creación de valor para tus accionistas. ¿Cuánto sube el valor de una acción y qué dividendo está repartiendo? Hablando de dividendos, en el 2022 cruzamos la frontera. En el 2022 hemos devengado dividendos pagaderos en el 23. Es cierto que la cifra va a ser realmente baja, pero es un paso más dentro de la carrera. Esperemos, y así para ello estamos trabajando, que en el 2023 ya pueda hablar de un dividendo significativo. Pero de entrada en el 2022, de lo que hablo es de que ya hay dividendo, ya hemos cruzado esa frontera, es un hito más dentro de la evolución de la empresa. Si hablo de la rotación de activos, bueno, pues hemos mencionado un dato que para mí es importantísimo. Hasta ahora, de lo que veníamos hablando era de crecimiento del valor por acción simplemente por la valoración que se estaban haciendo de los activos, sin cotejar contra el mercado si éramos capaces de rotar a esos precios o no éramos capaces. La realidad a fecha de hoy es que los activos que se han rotado están un 166 puntos básicos por encima de las expectativas de rentabilidad que venía en el business case de cada uno de los inmuebles. Es decir, ese NAV que estábamos generando somos capaces de en el mercado transformarlo en valoración real, en transacción económica. La cifra de negocio ha subido un 80%, con una ocupación del 99% y un riesgo de impago bajísimo o inexistente. El secreto del crecimiento de la cifra de negocio no es más que el crecimiento del número de inmuebles, así como la anualización de los inmuebles que se compraron a lo largo del 2021. Veremos en el 2023 también crecimientos importantes en la cifra de negocio. La deuda neta la mantenemos en 32,5 millones, un 28,7% acabamos de ver loan to cost, y una inversión de 40,5 millones de euros en nuevos activos, que suman 87, habiendo vendido 5 viviendas. Actualmente no. A cierre de ejercicio teníamos 248 activos en nuestro balance.
Esos 40,5 millones son cerca de un 55% de toda la inversión realizada por la empresa hasta el 31 de diciembre del 21. En el futuro, mantenemos nuestra línea. Y nuestra línea es invertir, mantener y rotar. Es un modelo de negocio que necesita un periodo de maduración para cerrar el ciclo. Ya estamos empezando a ver cómo se cierra con algunos ejemplos en el 2022 y muchos más en el 2023. En el 2023, a cierre de ejercicio, el 23% de los activos que hoy están en cartera habrán superado el famoso límite de los 3 años de antigüedad en el balance, permitiéndonos rotar los que se liberen dentro de ese 23% inmediatamente. Nos hemos financiado con una línea de crédito por 50 millones de euros que nos da muchísima agilidad para realizar nuevas inversiones y que nos evita el trámite laborioso de la financiación individual hipotecaria que teníamos en un origen. Es importante entender, y vamos a profundizar en esto después, la diferencia entre el NAV y el NAV libre. Esa diferencia yo la llamo el NAV cautivo, pero luego lo vamos a ver con números. Y os comentaba que hemos endurecido nuestra política de inversión, hemos exigido mayor rentabilidad y mayor calidad a los activos atendiendo al entorno macro en que estamos viviendo. Bueno, pues aún así y en estas circunstancias el pipeline sigue creciendo día a día. Para que os hagáis una idea, en lo que llevamos de 2023 ya hemos desechado 350 operaciones. Aún así, el pipeline sigue creciendo. Es decir, hay oferta. La liquidez, seguimos trabajando, nada que decir al respecto. Hay una diapositiva para ello, al igual que para el ESG. La cartera. Pues esta diapositiva la hemos titulado cartera defensiva. A mí, francamente, no me gusta el título, pero bueno, es lo que hay. Cartera defensiva. Yo la llamaría cartera de calidad. Y en momentos difíciles la calidad implica siempre resistencia, resiliencia. En primer lugar, el 98,5% de los activos están en Madrid y en Barcelona. Madrid y Barcelona son las dos capitales que acaparan el 25% de las transacciones inmobiliarias del país. Es decir, con mucha diferencia, son las más líquidas en términos nacionales. Pero además, el 93% de los activos están clasificados como Prime. ¿Qué es Prime? Prime es mucho más que una ubicación geográfica, que una calle o un barrio. Prime es, por supuesto, esa ubicación, pero también tiene que ser un activo líquido. No me vale un magnífico activo que me valga 20 millones de euros, porque ese es magnífico en efecto, pero no es líquido. Debe de atender a la rentabilidad mínima que exigimos para nuestras operaciones. Y falta aquí una característica más. Tienen que ser activos con una calidad mínima intrínseca. No me vale un semisótano, por ser exagerado, ni me vale un piso sin luz o con una mala distribución. Si la ubicación, la liquidez, la rentabilidad y la calidad del activo, lo que estoy obteniendo es un buen activo que sufre mucho menos en los momentos de dificultades. Dentro de nuestro negocio, la ocupación está garantizada porque la adquisición y el contrato de alquiler vitalicio se firman en unidad de acto. Pero cuando se desocupe, lo que vamos a hacer es rotarle. Por lo tanto, la desocupación que podemos tener es bajísima y provisional, porque esos activos no alquilados están en proceso de ser alquilados, de ser vendidos
porque esa es nuestra vocación, rotarle. En cuanto al impago, es que en la operación viene garantizado el alquiler en la operación de compra. Por lo tanto, el riesgo de impago es nulo. Hablaba antes de los inmuebles prime. Bueno, pues lo que nos ha enseñado las crisis anteriores que hemos venido viviendo o los booms que hemos venido viviendo en los últimos años, los inmuebles prime tienen una volatilidad mucho más baja, bajan menos, suben menos, pero las bajadas y las subidas son en ciclos más cortos y son más resilientes. Tienen mucha más liquidez y sufren mucho menos la variación de precios. Esto es la característica de los inmuebles prime, que como os decía antes es el 93,3% de los activos que tenemos en la cartera. Y os decía que nuestro foco está en Madrid y Barcelona. Madrid empezamos antes, Barcelona hemos crecido mucho, pero vamos poniendo huella por otros capitales muy interesantes del país. Dentro de Madrid, bueno, pues tenemos aquí una distribución en los principales barrios para que veáis dónde están ubicados y además también que la mayor parte de nuestros activos están en el rango entre los 50 metros cuadrados y los 150 metros cuadrados, que es el rango más líquido de los pisos urbanos. Es importante decir que los motivos de entrega... Me voy a explicar de otra forma. Las estadísticas que debemos aplicar dicen que hay inquilinos que van a ser longevos, hay inquilinos que van a ser prematuros y que la media de los dos va a ser lo que las estadísticas nos reflejan. Pero ahí hay que poner dos salvedades. La primera es la entrega voluntaria prematura del piso que acelera todo ese flujo de caja. Y la segunda es que en ocasiones hemos realizado la venta con inquilino transcurridos los 3 años una vez optimizada la rentabilidad de ese piso y encontrado un inversor interesado. Con eso, pues lo que estamos haciendo es reducir sobre las estadísticas la esperanza de permanencia de los activos en nuestro balance. La cuenta de explotación del 2022, bueno, hemos casi duplicado los ingresos, obteniendo un beneficio neto de 10,8 millones de euros. Como bien sabéis todos, este año, y debido a la subida de los tipos de interés, han subido también los tipos de descuento en las valoraciones y tasaciones de los inmuebles, y aún así nosotros hemos conseguido incrementar ese 9,4% el NAV de la empresa durante este periodo. Las principales magnitudes financieras comparadas entre el 21 y el 22 vienen aquí y esto lo único que está reflejando es una empresa en crecimiento y una empresa cumpliendo sus expectativas en el plan estratégico. La inversión en el ejercicio 2023, decíamos que había sido de 40,5 millones de euros para llegar a una cartera total de 248, habiendo vendido 6 activos, 1 en el 21 y 5 en el 22. Seguimos invirtiendo a un ritmo alto. Bien es cierto que, como es evidente, las exigencias en calidad y en rentabilidad de los activos nos llevan a invertir algo más lento de lo que hemos hecho estos años atrás. No obstante, seguimos creciendo. Eso sí, no estamos en disposición de sacrificar rentabilidad por obtener volumen. Trabajamos para el NAV por acción y el dividendo por acción, es decir, para la creación de valor para nuestros accionistas. La rotación de activos
decía, antes no me acordaba si eran 5 o 6 las ventas. Bueno, han sido 7 las ventas ya realizadas en el primer trimestre del 2023. Esta gente está jugando con los paneles. Me dijís a tomar algo. Sí, continúo. 7 ventas en el primer trimestre del 2023, es decir, ya hemos superado todas las que había en el 2022. 6 con arras firmadas y nos faltan otros 3 trimestres en el 2023. Con lo cual yo creo que la desinversión en este año va a tener cierta relevancia y además, como decía antes, con una TIR media de las desinversiones del 11%, 166 puntos por encima de las expectativas. Todas estas rotaciones que hemos tenido, el periodo medio de permanencia en el balance que habíamos estimado era de 7,3 años. La realidad se ha situado en 3,5 años. Ahí entran los tres factores, que antes comentaba. Venta con inquilino, entrega voluntaria prematura y los prematuros frente a los longevos. Con lo cual, bueno, pues digamos que la esperanza media de permanencia en el balance de la cartera actual también se ha visto reducida, alcanzando los 4,4 años que vamos a ver más tarde. La deuda. Nosotros hablamos de loan to cost. El loan to value tiene 2 factores. El primero es la revalorización de los activos. Evidentemente, te hace bajar el loan to value, pero además también las amortizaciones que vamos teniendo periódicamente. Si nos vamos al loan to cost, que es nuestro objetivo en el plan estratégico, estábamos en el 28,7, la realidad de nuestro balance es que tenemos un loan to value conservador del 20,3%, dentro del cual tenemos a tipo fijo el 77% de la deuda y a tipo variable el 23%, que nos lleva a un tipo medio del 2,31 a 31 de diciembre del 22. Importante, vencimiento medio de la deuda 7,9 años, cuando acabamos de ver que la esperanza, acabo de comentar que la esperanza media de permanencia en el balance de los activos es de 4,4. Es decir, no tenemos ningún vencimiento que nos preocupe con respecto a la esperanza de permanencia en el balance de los activos financiados. Bueno, pues vamos a hablar de la diferencia entre el GAP y el GAP libre. Bueno, cuando se nos tasa un inmueble, un piso, estoy hablando del GAP, Marta. Aquí estoy. Cuando se nos tasa un piso, se dice cuál es el valor intrínseco de ese piso. Pero a continuación me encuentro con una indisponibilidad porque existe un contrato de arrendamiento vitalicio o lo que es lo mismo a esperanza de vida. Durante ese periodo va a haber unos ingresos. Lo que está haciendo el tasador es decir, este inmueble tiene este valor, pero traídos los ingresos que va a generar a valor presente a la tasa de descuento, pues te voy a meter un descuento al precio o al valor de ese inmueble. Si todos los inmuebles que tenemos y todos los pisos estuviesen disponibles hoy para la venta, tendríamos un gross asset value de 176 millones. Como tenemos todos bajo alquiler con esa esperanza media de 4,4 años, se nos ha aplicado un descuento de 17 millones de euros hasta alcanzar los 159, que es el GAP que presentamos, el GAP estándar. ¿Esto qué significa? Que cada día que pase hay un día menos de esperanza de permanencia del inmueble en el balance y la diferencia, el diferencial entre el GAP libre y el GAP se va a estrechar exclusivamente por el paso del tiempo y en el importe que refleja la diferencia entre 176 millones de euros y 159,9 millones de euros. Este descuento se va a materializar o se va a realizar
o a disponibilizar a lo largo de los próximos 4,4 años. Con eso nos vamos al NAV. Si yo tengo un gap libre y tengo un gap, igualmente tengo un NAV y tengo un NAV libre. Si bien aplique al balance las plusvalías o la valoración con o sin el descuento por la disponibilidad de los inmuebles. Es decir, el NAV publicado, el NAV estándar de 1,61, que es un 9,4% superior al del ejercicio pasado, bueno, sería de 1,81 si tuviese disponible hoy todos los activos. Dicho de otra forma, la evolución de 1,61 a 1,81 se me va a reconocer en los próximos 4,4 años sin tener en cuenta factores exógenos meramente por el paso del tiempo. Este 1,61, 1,81 del año 2002 se enfrentan con el 1,47, 1,65 del año 2021, superando en ambos casos el 9% de revalorización. Entonces, yo creo que es importante saber que, digamos, tenemos un NAV cautivo de 20 céntimos por acción en el balance y que el mero paso del tiempo lo va a sacar a la luz. Y os comentaba que las valoraciones este año, bueno, pues las han sufrido las SOCIMIs en el sector. Yo puedo afirmar que a la fecha de publicación de este informe, bueno, pues somos una de las SOCIMIs más rentables que han presentado resultados en el 23. Estamos con una media del 10% de rentabilidad, calculando la rentabilidad como crecimiento de NAV más el dividendo y teniendo en cuenta que nosotros no hemos dado dividendo, o sea que es exclusivamente el crecimiento de NAV, estamos cumpliendo nuestros objetivos y somos una de las SOCIMIs más resistentes a lo largo del tiempo. Una cosa es el 22, pero si me cojo el 19-22 con el COVID por el medio, pues todos los datos se aplanan y nosotros nos estamos manteniendo en el mismo nivel. Solo lo puedo achacar al crecimiento que ha tenido la empresa unido a el objeto de inversión, los activos prime, tal y como les hemos definido. Los criterios ESG, bueno, pues en términos medioambientales decimos poco podemos hacer, pero lo cierto es que lo que estamos haciendo es que llevamos 25 inmuebles reformados y la media de reducción del consumo y de emisiones de CO2 está en el 24 y 27% respectivamente. Reconociendo que lo estamos haciendo porque es medioambientalmente amigable, sostenible y rentable. No tenemos unas políticas ESG que sacrifiquen rentabilidad o eficiencia de la empresa, sino que la empresa asume como modelo de negocio y como modelo de obtención de rentabilidad estas políticas. En términos sociales, bueno, pues la transparencia, el servicio y la colaboración con fundaciones de la tercera edad que damos, pues yo francamente lo considero que es un activo social. En cuanto a la valoración que obtiene de sus clientes Inversa Prime, tenemos que decir que estamos por encima de los 70 puntos, que es una valoración realmente alta. Nuestro gobierno corporativo, absolutamente estándar, funcional, respetuoso con los parámetros y las recomendaciones que se piden a los gobiernos corporativos y, sobre todo, preparado para una empresa que está en un periodo de crecimiento. La liquidez en el 2021 vuelve a mejorar con respecto
perdón, en el 22 vuelve a mejorar con respecto al 21. Vamos dando pasitos. No estemos en el nivel que queremos. Ya sabíamos que esto era un camino largo que hay que recorrer y solo tengo que decir que le estamos recorriendo y que cada año estamos un poquito mejor que el ejercicio anterior. Conclusiones. Bueno, pues las conclusiones es un poco el resumen de lo hablado hasta ahora, pero a mí me gustaría centrarla en 3 puntos claros que creo que es lo importante de cara al 2023. Los 3 puntos claros son: empezamos una actividad de rotación de activos que empieza a tomar cierta significancia y que le da solidez al modelo de negocio y al discurso que venimos teniendo, mejorando las expectativas. En segundo lugar, en estos tiempos turbulentos, donde los indicadores macro no son claros y además no se corresponden a fecha de hoy con la realidad, cuando vemos todas las malas noticias que hay alrededor, pero se sigue consumiendo, se sigue bajando, se sigue comprando, se sigue invirtiendo, sigue habiendo mucho dinero en el sistema. En estos momentos turbulentos, bueno, pues invertir en activos prime para mí es una garantía y una reducción de riesgos clarísimo. El tercer punto que veo importante de cara al 2023 es que una vez pasado el hito del dividendo, voy a llamarle simbólico, devengado en el 2022, espero que en el 2023 ya pueda hablar de rentabilidad por dividendo de forma estructural y gracias a los cierres de los ciclos de inversión en los pisos. O dicho de otra forma, gracias a la rotación que nos completa la rentabilidad que nuestro accionista espera de nosotros. Bueno, y esto es el resumen de cómo nos ha ido el año 2022. Y como os decía, bueno, estoy a vuestra disposición. Cualquier duda que podáis tener, con toda honradez esperaré saberla resolver. Pues empiezo yo, Enrique. Que no sea muy difícil, José Antonio. No es difícil, simplemente que me eches una mano a ver cómo queréis gestionar los próximos 2 años. Es decir, es una pregunta un poco larga, pero yo creo que puede servir para varias. La voy haciendo por partes. El entorno enormemente cambiante que se ha producido el último año en tipos de interés, ¿en qué medida os influye a acelerar el pago del dividendo? Es decir, hemos pasado ya el hito de empezar a pagar un dividendo y has citado que para el año 2023 el dividendo puede ser, has dicho más relevante, pero no has dicho un número, teniendo en cuenta que tenemos el 23%, el 20 y tantos por ciento de los activos que ya pueden ser rotados. Eso ya depende del equipo gestor, porque puede decidir cómo de rápido rotarlos, puede decidir si rotarlos más hacia un alquiler, hacia una venta. Es decir, eso es modulable. Teniendo... Bueno, sí, después te hago la siguiente pregunta. Sí, no me las lances todas, que luego me quedo cosas sin decir. No estoy del todo de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es que el 23% de los activos van a estar en disposición de ser vendidos si se liberan. El año pasado, cuando teníamos un 3%, tenía que ser una casualidad que el que se liberase le pudiésemos rotar. Ya tenemos un 23% y muchas más probabilidades de que los pisos que se liberen sean, entre comillas, rotables. Hay otra alternativa, que es rotar con inquilino. Es verdad. La rotación con inquilino es muy interesante, pero hay poca contrapartida. Nuestro modelo de negocio dice que llegamos hasta el final. Si tenemos la oportunidad de salirnos antes, cumplidos los 3 años, y encontramos un inversor que esté dispuesto a pagar sin sacrificar la TIR que tenemos para ese proyecto en particular, para ese piso en particular, probablemente rotemos. Cuando tú me estás preguntando cuánto vamos a querer rotar, yo te voy a contestar a la gallega: todo lo que podamos. Y todo lo que podamos es porque no somos patrimonialistas. Estoy alquilando en el mercado
a la espera de cumplir la antigüedad mínima en el balance. No somos patrimonialistas, quiero rotar, pero no quiero rotar a cualquier precio. Quiero rotar de una forma inteligente, optimizando la rentabilidad. Este año, los 15 millones de ventas, estoy prácticamente seguro que los vamos a alcanzar, de desinversión me refiero. Pero no te sé decir dónde vamos a parar, porque no te sé decir los que me van a entregar. No te sé decir si esa rotación va a implicar un CAPEX previo, porque para hacer CAPEX hay 3 tipos: el inexistente, el lavado de cara o el profundo. Y escogemos cuál de los 3 en función del retorno que nos dé ese CAPEX, porque no siempre meter dinero en arreglar un piso te está dando el retorno que esperas en el mercado. Entonces, ni te sé decir los que se van a liberar, ni la preparación que van a tener para ser vendidos, pero sí que te digo que sigo jugando a las estadísticas. Y las estadísticas me dicen que este año, por lo menos, debería derrotar al menos esos 15 millones, si no algo más. Veremos, a ver, no me puedo mojar. Es que, José Antonio, te voy a volver a ver dentro de 9 meses y me vas a decir, es que me dijiste que, es que no tengo datos, solo tengo estimaciones conservadoras. Vale. Y luego te quería preguntar, vamos a ver, ¿cómo ves el mercado para posicionarnos como una compañía o mucho más grande y o mucho más rentable? Porque has citado muchas cosas y algunas no has citado. No has citado en detalle la línea de crédito de 50 millones de euros que tenemos. En vez de ampliar capital, la posibilidad, has dicho, estamos conservadores, tal como está el panorama, nos vemos conservadores. Evidentemente, los tipos de interés han subido. Me da la sensación de que la aproximación que estás haciendo es más de rentabilidad que de crecimiento. Y te quería preguntar por qué, y el crecimiento del NAV del 9% que ves para los próximos años, empecemos por el primero, ¿qué tipo de crecimiento de NAV ves? ¿Siguen existiendo los descuentos del 20 y tantos % cuando vamos a comprar? ¿Los ves superiores? ¿Por dónde ves la descomposición de ese NAV? Un poco, ¿cómo la ves? Háblame un poco del mercado. Al final vamos a ser una compañía que crezcamos menos, pero más rentable. ¿Vamos a pegar otro impulso de crecimiento? Vamos por partes, José Antonio, que no hace nada más que bombardearme. Empiezo por la ampliación de capital. Bueno, pues yo creo que el mercado no ofrece las condiciones hoy para hacer una ampliación de capital interesante para los accionistas. Hoy, una ampliación de capital en estas condiciones de mercado no está encima de la mesa. Si las condiciones de mercado cambian, evidentemente lo pondremos encima de la mesa, pero hoy no están. Me dices que no he hablado de la línea de financiación. La línea de financiación, para lo único que me sirve hablarte de ella, es para decirte, sin ampliación de capital no voy a dejar pasar oportunidades de inversión interesantes porque tengo los recursos disponibles, sin acudir al accionista. Por lo tanto, esa no ampliación de capital encima de la mesa actualmente no me va a restringir el nivel de crecimiento. Lo que sí que me está ralentizando, y entre comillas, porque esta política la hemos empezado el año pasado y aún así hemos invertido 40 millones de euros el año pasado. Pero cuando yo exijo más rentabilidad y cuando yo exijo más calidad a mis activos, yo hago menos operaciones. Pero es que en este entorno estoy obligado a hacer eso. Es decir, cuando me dices si voy por volumen o por rentabilidad, mi respuesta es voy por volumen rentable, que evidentemente podría hacer muchísimo más volumen, pero no conseguiría los niveles de rentabilidad a los que me he comprometido. Por lo tanto, pongo por delante la rentabilidad, pero no dejo de pensar en que yo quiero seguir creciendo. Me hablas de los tipos, han subido los tipos. En efecto, han subido los tipos y eso significaba que yo antes, que mi rentabilidad sin apalancamiento era una, me apalancaba y la rentabilidad se disparaba porque mi apalancamiento era al 0. Hoy ya no es al 0.
Eso significa que yo en mi hoja de cálculo estoy metiendo el apalancamiento adecuado, riesgo-rentabilidad, para optimizar al final la operación. Evidentemente, los tipos de interés pues, me están quitando parte de la rentabilidad complementaria que me ofrece el apalancamiento. Pero es lo que tenemos hoy, que lo tengo que compensar con una mayor rentabilidad sin apalancar, evidentemente. Descuentos, me has hablado de los descuentos. Si seguimos al 28, pues Marta, yo no sé si lo hemos pasado muy rápido, pero por ahí está el dato. Creo recordar que hemos cerrado en el 28,4%. Pero no es relevante, José Antonio, porque descuento más renta más periodo de esperanza de permanencia al balance me montan un flujo de caja donde siempre estamos diciendo que desinvertimos al precio de tasación del día que compramos en el periodo de la esperanza de vida. Entonces, con eso me monto un flujo de caja y me tiene que dar esa TIR mínima que en el plan estratégico digo que es el 6 y que ahora somos más exigentes. Entonces, estamos en efecto, aquí lo ponen el 28,4%, que es menos descuento que en el 2021. Sin embargo, he subido la TIR con respecto a las operaciones del 21, porque el resto de los componentes, oye, pues han compensado esta falta de descuento. Si tú me pagas una renta muy superior, pues yo te voy a hacer un descuento inferior. Pero mi TIR es sagrada. A mí me tiene que salir mi TIR. O bien por un camino o bien por el otro. No sé si me he dejado algo ahí en el tintero. No, te preguntaba Rafa al principio, como está en la media en los periódicos, por la intervención de los políticos en el mercado de alquiler. Me alegro que me hagas esta pregunta. Vamos allá. Vamos a ver. La ley de la vivienda, en primer lugar, está diseñada en contra de la vivienda vacía. Ese es uno de los pilares. Según nuestro modelo de negocio, nosotros compramos la vivienda con inquilino y en cuanto perdemos el inquilino, si se han transcurrido los 3 años, la queremos rotar. Luego ese riesgo a nosotros no nos influye. El segundo es el de la limitación de rentas, de crecimiento de rentas, perdón. Nosotros cuando firmamos el contrato fijamos las rentas fijas durante toda la esperanza de vida y con posterioridad las bonificamos. Luego no necesitamos incrementar las rentas. No nos afecta. Otro de los pilares es en el tema de los desahucios, creo recordar. Si nosotros, el desahucio se provoca por impago, si tenemos los pagos garantizados en origen, tampoco nos afecta. Sin embargo, sí que nos afecta en un pequeño punto marginal, que es en aquellos inmuebles que sacamos al mercado a alquilar para que cumplan sus 3 años, le sacamos a precio de mercado. Alquilar a precio de mercado. Ahí sí que nos puede afectar, pero nos afecta durante un periodo muy corto y en un porcentaje pequeño de los activos. No lo considero relevante. Por lo tanto, sí afectará al sector, pero es que Inversa Prime es un nicho dentro del sector con un modelo de negocio muy determinado y yo siempre he dicho que es muy conservador. ¿Te he contestado, Rafael? Sí, perdona. Perdón, ha preguntado alguien en el chat 2 preguntas. Una, previsión de entrar en mercado continuo. Y la otra, que parece que ser que ha aparecido alguien que nos hace competencia y cómo nos está afectando. Bueno, vamos a la primera, mercado continuo. Pasar del BME Growth al mercado continuo yo no lo considero una prioridad. Llegará un momento que si vamos al ritmo esperado, pues que será recomendable simplemente por tamaño de empresa. Hoy en día lo que me preocupa es que estoy en el BME Growth
que le tengo que dar liquidez y que tengo que crear empresa, tengo que crear balance, tengo que crear cuenta de explotación y tengo que demostrar, como así está empezando a suceder, que los ciclos de inversión se dan y son por encima de las expectativas. ¿Llegar a cotizar en el continuo? Pues sí, en efecto, está en el horizonte, pero no es una preocupación en el corto plazo porque ni tenemos la dimensión ni veo las ventajas de forzar una cotización en el continuo. La segunda pregunta, Marta, por favor, ¿me la recuerdas? No sé exactamente Sí, cómo era, pero venía la a decir la competencia. competencia. Sí, hay una competencia y lo que más siento es que no haya mucha más. ¿Y por qué digo esto? Porque la gran lucha que tenemos es dar a conocer nuestro producto. El producto es bueno, el mercado es enorme y si viene la competencia a dar a conocer nuestro producto, me parece fantástico. Sobre todo porque llevamos 5 o 6 años de ventaja en know-how. En efecto, hay uno que se le puede llamar competencia. Mira la evolución que ha tenido, mira la evolución que tenemos nosotros. Vamos a un ritmo, no sé qué decirte, 15, 20 veces superior en ritmo de crecimiento de lo que va esta otra competencia, única y exclusivamente porque tenemos los canales de originación y tenemos el know-how de cómo cerrar estas operaciones. No obstante, me gustaría que hubiese más competencia que divulgase y que normalizase los conceptos de licuación y de vivienda inversa. La respuesta en lo concreto, sí hay competencia, no nos afecta absolutamente en nada a fecha de hoy, en nada, salvo en que pueda hacer publicidad y de a conocer nuestro producto donde somos líderes. Sí, y hablando de competencia, Enrique, el tema de la hipoteca inversa, que parece que ahora se está intentando promover un poco más, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, pues vamos a ver, voy a intentar ser muy objetivo en mi respuesta. Hay muchos productos, pero cada producto tiene, digamos, una prescripción, vale para algo. La hipoteca inversa es una financiación hipotecaria con características particulares, principalmente que los intereses se capitalizan y no se pagan a lo largo de la vida de la hipoteca. Y en segundo lugar, que tras el vencimiento o fallecimiento, los herederos tienen hasta 1 año para vender el inmueble y hacer frente a esa capitalización de intereses más el principal. Yo ahora puedo acudir a nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que nuestro cliente tipo es aquella persona de 65 o 70 años que tiene su vida hecha, sus hijos colocados, su piso en propiedad y, sin embargo, no puede ayudar a sus padres. Entonces busca una salida y nos encuentra a nosotros y le damos una solución. Si se financiasen, estarían con una financiación cara, como es la hipoteca inversa, sabiendo que no tienen capacidad de repago y que van a tener un periodo determinado para devolver la capitalización de intereses más el principal, estando el mercado como esté. Esperemos, y esto es una norma que existe en Inglaterra, que el principal más intereses no pueden superar la tasación del piso. En España ni siquiera existe esa norma. Conclusión, te están dando un 30, 25, 30, 35%, no más, del valor de tasación de la casa. En definitiva, le estás dando una financiación a quien no tiene capacidad de repago, pensando en que ese inmueble va a cubrir. A mí me parece que eso no es recomendable. Puede que sea recomendable si tú te financias un proyecto, si eres lo suficientemente joven como para que los productos normales de licuación no te cuadren los números, pero desde luego para una persona de 80, 85 años yo creo que no es recomendable.
dentro de la promoción que se está haciendo de la hipoteca inversa, de la hipoteca inversa, se está hablando mucho del experto independiente, que es alguien que va a tener que evaluar las diferentes posibilidades y explicárselas al cliente de una forma objetiva. Yo creo que ese es un punto muy importante. Por otro lado, sí se está anunciando mucho la hipoteca inversa. No tengo ahora las cifras en la cabeza. El año pasado creo que se firmaron 100 y pico hipotecas inversas. Nosotros compramos 72 inmuebles más 5 que vendimos. Compramos 77 inmuebles el año pasado. Es decir, la hipoteca inversa hoy por hoy no es en absoluto significativa. Eso sí, te doy toda la razón. Se está escuchando cada vez más, está habiendo mucha publicidad, pero bueno, son productos totalmente diferentes. Nosotros estamos adquiriendo una vivienda y con una forma de valoración y pago y modalidad de contrato muy amigable y flexible. Lo otro no es una licuación de la vivienda, es una financiación con un subyacente que es la vivienda. Radicalmente diferente. Dos preguntas, por favor, señor Enrique. Desde el punto de vista de clasificación contable, el NAV libre y el NAV a secas, ¿dónde está realmente la diferencia? Sí, perdona, ¿te llamas? Juan Carlos. Juan Carlos. Pues mira, Juan Carlos, el NAV libre me lo he inventado yo. El NAV libre es un parámetro que no existe, pero me está dando una información que yo creo que es relevante para mis accionistas y por eso la facilito, pero no te la vas a encontrar en ningún lado, porque lo único que a ti te importa y que a ti te interesa es el NAV real a la fecha de emisión de los estados financieros. Eso lo que significa es que vas a saber a cierre del 22 cuál es mi NAV y después vas a saber que todos los activos que están dentro del balance tienen un descuento a ser recuperado a lo largo de los años de esperanza de vida que le van a llevar hacia el NAV libre. Pero el NAV libre no existe, me lo he inventado. Te doy esa información porque la considero relevante. No forma parte de los estados financieros, seamos claros. Lo único que forma parte es el NAV. Entendido. Segunda pregunta es la razón que desconozco de los 3 años de mantener en el balance y por qué motivo. Porque me lo exige la ley. Tú sabes que las SOCIMIs tienen una exención fiscal del 95% del beneficio en el impuesto de sociedades y te exigen que el activo haya estado en alquiler por lo menos 2 años, que se haya estado comercializando por lo menos 1 año, en definitiva, que tenga una antigüedad en el balance de 3 años. Si yo le vendiese el primer año de permanencia en el balance, yo tendría que pagar impuesto de sociedades sobre las plusvalías generadas por ese inmueble. De acuerdo. Si yo quiero la exención, me tengo que esperar los 3 años. Y ahora, si miras mis estados financieros, verás que este año tenemos impuesto de sociedades, porque ha habido un inmueble que se liberó rapidísimamente. Me compensaba pagar el impuesto de sociedades y hacer un negocio de unos meses frente a 3 años de espera en el mercado libre, reduciendo la TIR con respecto a la licuación del descuento en pocos meses. Sumar y restar. Solo en ese caso lo hemos hecho, si no sería una exención fiscal. Entendido, gracias. Nada. ¿Alguna otra cuestión? Sí, has mencionado los canales comerciales para vender el producto y también has mencionado antes, me parece que dijiste el número de 350 operaciones que habéis desechado. ¿Nos puedes contar cómo ves la evolución con el paso del tiempo? Llevamos ya varios años de los canales. Yo siempre que pienso en vosotros digo, oye, ¿y por qué no se asociarán con una banca privada? Porque al final si recibe el
tu cliente va a recibir un dinero, o bien al principio todo, o bien por partes, los tipos de interés han subido, ese puede ser un cliente de banca privada, añadido a otros como Grupo Retiro. Cuéntanos un poco cómo ves los canales, si es un cuello de botella o no, porque a la vez cuando estás desechando 350 operaciones, a lo mejor no tienes cuello de botella en crecer ahí. Vamos a ver cómo te desgloso la respuesta. Empiezo por las 350 operaciones. El indicativo no es que haya rechazado 350. El indicativo es que a pesar de haber rechazado 350, el pipeline sigue creciendo. Tienes la razón, lo has dicho, sí. Entonces, para mí eso es lo relevante. Desechar, estoy obligado a desechar todas las que no son rentables, no tienen calidad, no tienen ubicación, no tienen liquidez. Esas las tengo que desechar. Y entonces a mí me llega la gente con lo que tiene. Y yo lo respeto, pero yo me debo a mis accionistas y tengo que seleccionar. Y hay algunas que selecciono que forman parte de esos 350, porque a mí me ha interesado. Pero resulta que la oferta que hago respetando esa rentabilidad al propietario no le interesa. No obstante, no es relevante. Me voy a 350 operaciones rechazadas que he borrado del pipeline y aún así el pipeline se sigue creciendo. Hay un tema curioso y es que bueno, las búsquedas en online de nuda propiedad se están disparando. Porque la gente está buscando los instrumentos de licuación y nuda propiedad es el más popular de todos ellos. Pero es una forma de empezar a buscar. No hay ninguna ventaja que tenga la nuda propiedad que no tenga la vivienda inversa. Pero no puedo decir lo contrario. La flexibilidad de la vivienda inversa no la tiene la nuda propiedad. Entonces, a nosotros nos llaman muchos preguntando por nuda propiedad y le decimos, pues mira, se trata de esto, pero voy a aprovechar y te explico la vivienda inversa. Entonces, es que evidentemente es un mejor producto, no tenemos que hacer una acción comercial, simplemente es formativa. Los canales, me hablas de la banca privada. La gran banca privada, la de los grandes bancos, pues se mueven al ritmo de su banco. Nosotros somos muchísimo más ágiles y los clientes son personas muy mayores que tardan en tomar decisiones, pero cuando la decisión está tomada, exigen una ejecución inmediata, porque ya les agobia. Ponte en el perfil de una persona de 85 años, José Antonio, no eres tú. Es una persona de 85 años que le agobia tomar decisiones, sea cual fuere. Pero insisto, una vez tomada, a ejecutar de inmediato. La banca privada no tiene esa agilidad, ni muchísimo menos. Y además, me atrevo a decir que tampoco tiene ese interés. No tiene el interés en desarrollar este producto. Y lo que sí que no voy a hacer bajo ningún concepto es prestar el nombre de vivienda inversa a una persona que no sepa explicar el modelo. De tal forma que confunda vivienda inversa con hipoteca inversa, con el leaseback, con la nuda propiedad y con la financiación de las pensiones. Es decir, nuestra gente, los agentes con los que tenemos acuerdos específicos para trabajar con ellos, tienen una formación muy exhaustiva, no solo de nuestro producto, sino de todos los productos que hay en el mercado que puedan monetizar la vivienda de las personas mayores, de tal forma que sean capaces de hacer explicaciones sencillas y claras a las personas que les preguntan. No puedes masificar esta comercialización y lo que estamos haciendo es desarrollar la empresa al mismo tiempo que se están desarrollando los canales. Por lo tanto, no quiero acelerar y perder esa calidad que estoy ofreciendo de transparencia que creo que es imprescindible y responsable tener con nuestros clientes. Perdone, señor Enrique. Lo que usted dice lo suscribo 100% y es parte esencial de su modelo de negocio. Pero cuando miramos el mercado español inmobiliario y el del resto de Europa, que tiene su peso, dado que estamos ahí anclados también con ellos, Europa tiene sus, vamos a llamarles, dinámicas. Entonces, ¿ve
algún paralelismo en algún momento o alguna coincidencia más adelante entre España y el resto de Europa o algunos mercados de Europa? La vivienda inversa no la hemos inventado nosotros. Hemos ido a ver qué era lo que estaba funcionando en otros países y en efecto la hemos traído a España, en primer lugar. En segundo lugar, el mercado de licuación de la vivienda en Inglaterra o en Francia está moviendo más de 4.000 millones de euros anuales. Lo que la experiencia nos dice a todos es que España es diferente, pero al final las tendencias acaban viniendo a España también. En España tenemos una cultura de la propiedad del piso que parece que nos da una seguridad dentro de nuestra vida íntima, el tener el piso en propiedad. A mí me la da, pero Juan Carlos, te garantizo que a mis hijos no se la da. Mis hijos no tienen esa cultura. Estoy de acuerdo. Y esto va evolucionando y es cuestión de tiempo. Lo que sí que sé es que el mercado español hoy es fantásticamente grande para la vivienda inversa. Lo que sí que sé es que España hoy no se puede permitir tener 9 millones de personas con dificultades de consumo. A nivel macro, ya estoy quitando el término social, las pensiones, simplemente estoy diciendo esta es la cantidad de población que tenemos en esa franja de edad, que no nos podemos permitir que no consuma. Y esto es un elemento que les permite consumir, y eso que no son grandes consumidores, que oye, las personas mayores todas por definición son ahorradoras. Pero oye, hay un patrimonio inmobiliario en manos de las personas mayores que quieren mejorar su calidad de vida y complementar su pensión enorme. Y el 56% de ellos no se quieren ir de su casa ni bien ni mal. Ese es nuestro mercado y el tiempo hará que esto vaya creciendo. Y el boca a boca. Ya vamos teniendo clientes que vienen porque conocen otros que lo han hecho. Gracias. Hasta mañana. ¿No hay más cuestiones? Pues parece que no. Bueno, pues Bueno, Rafael, José Antonio, sí. nuevamente agradeceros la plataforma Ujú. y bueno, a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir. No es necesario estar conectados. Aquí estamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias a vosotros también, Enrique y Marta. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós.